Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Viernes 10 de octubre de 2025, inicia la retirada del ejército israelí de la ciudad de Gaza. Esto ocurre horas después del acuerdo condicionado entre Israel y Hamás, que en su primera fase contempla el repliegue militar de la franja y la liberación de personas cautivas. Jura como nuevo presidente de Perú José Gerí, luego de que el jueves por la noche fuera destituida Dina Boluarte del cargo, ya que se le consideró incapaz de gestionar la creciente inseguridad y violencia en el país. Activan el plan DN3E en fase de auxilio a la población de Querétaro por las intensas lluvias de los últimos días. Se registra además un deslave en la comunidad de Agua Fría, lo que ocasiona la muerte de una persona. Celebra la presidenta Claudia Sheinbaum la recaudación histórica que realizó el Servicio de Administración Tributaria en los primeros 9 meses del año. Se cumple un mes del accidente en el Puente de la Concordia. De acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 31 personas han fallecido, 44 han sido dadas de alta y 9 más permanecen hospitalizadas. Otorgan a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz 2025 por su defensa de los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura hacia la democracia. Es la primera venezolana en ser premiada con este máximo galardón. Tras una década, la carrera panamericana regresará a Chiapas. Es una de las competencias automovilísticas más emblemáticas de México y el mundo. Inicia el Festival Internacional de Cine de Morelia con más de 20 años de trayectoria, una muestra fílmica que presenta lo mejor del cine nacional e internacional. Muy buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este viernes 10 de octubre. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias por cerrar con nosotros la semana, como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días en radio, las acompañamos a donde ustedes vayan. 95.7 es nuestra frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Y por supuesto que nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales, las tiene ahí usted en la pantalla. Les invitamos a que sigan la transmisión en vivo a través de YouTube y también a través de Facebook. El código QR que aparece en la pantalla les lleva directamente a nuestra página con más información. Y hoy es viernes y tenemos una pregunta de la semana, precisamente a propósito de que hoy se entrega y ya se anunció más bien el Premio Nobel de la Paz. Entonces por eso nosotros les estamos preguntando a quién se lo darían y por qué. Si fueran jurado de este Premio Nobel de la Paz, integrantes de la Academia, ¿a quién se lo darías y por qué? Sus respuestas al final de este espacio. Así es, y nos vamos por lo pronto con más información. Y es que mire, esta mañana ya inició la retirada de las tropas israelíes de la ciudad de Gaza. Esto luego del inicio de cese al fuego condicionado acordado entre Hamás y el gobierno de Israel. Además, comenzó el regreso masivo de decenas de miles de personas palestinas a la ciudad de Gaza completamente destruida, que habían sido expulsadas por orden del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, afirmó esta persona que el ejército no se va a retirar por completo de la franja de Gaza hasta el desarme total de Hamás. En las próximas horas podría iniciar la liberación de las personas cautivas de ambas partes. Es un punto de tensión debido a que las organizaciones palestinas han exigido la libertad del dirigente Marwan Barghouti. Sin embargo, el ala más radical del gobierno de Netanyahu se opone a esta decisión. Mi compañera Anabel Ramírez nos cuenta. El gobierno de Israel aprobó la primera fase del acuerdo para el cese al fuego y la retirada parcial de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, firmado por la organización Hamás y los negociadores. Esta etapa del plan también incluye la liberación de los israelíes cautivos en Gaza, informó el primer ministro Benjamín Netanyahu. Uno de los objetivos centrales es el regreso de los rehenes, todos ellos, los vivos y los muertos. Estamos a punto de lograr ese objetivo. No podríamos haberlo logrado sin la extraordinaria ayuda del presidente Trump y su equipo.
Las autoridades informaron que, aprobado el acuerdo, la liberación de personas israelíes y palestinas se realizará en las próximas 72 horas, aunque se desconocen las identidades de las y los palestinos que serán liberados de las cárceles israelíes debido a que el gobierno de Netanyahu dijo que estaba decidiendo a quiénes entregar. El líder de Hamás dijo que serían liberadas alrededor de 2,000 personas y que había recibido garantías para el fin de los ataques. Hemos recibido garantías de los hermanos mediadores y de la administración estadounidense, quienes confirmaron que la guerra ha terminado por completo. En la Franja de Gaza, la población celebró la firma del acuerdo. Son sentimientos indescriptibles, no podemos creerlo, pero gracias a Dios la guerra ha terminado y estamos vivos. Honestamente esperamos que la guerra no regrese y que este sea realmente el final, sin muerte ni destrucción después. Con suerte, la gente regresará, construirá sus casas y la vida volverá a ser como era. Además, comenzaron con la remoción de escombros para recuperar los restos de las personas israelíes cautivas que perdieron la vida con los bombardeos que ordenó el propio Israel. A pesar del acuerdo, en las últimas horas se registraron nuevos ataques israelíes al norte y sur del territorio. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. Seguimos con información internacional porque miren lo que ocurrió en Perú. José Gerí asumió la presidencia de ese país tras una rápida vacancia promovida por el Congreso en contra de Dina Boluarte, quien estaba en la primera magistratura. José Gerí era el presidente del Congreso de Perú. Dina Boluarte fue la vicepresidenta durante la presencia de Pedro Castillo, que fue el primer presidente indígena y de izquierda, víctima, recordemos, de un golpe de Estado. Esto ocurrió en diciembre de 2022. Dina Boluarte entonces dejó de apoyarlo y fue respaldada por el Congreso de mayoría derechista y asumió entonces la presidencia hasta anoche, cuando ya fue destituida por el mismo Congreso que la había colocado en esa posición. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día 19.770 de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. El legislativo convocó a una audiencia en el Pleno luego de los múltiples casos de corrupción, denuncias de no cumplimiento de sus obligaciones presidenciales y también una aprobación de alrededor ya del 3% de la población. Se trata esta de la quinta ocasión en la que un ejecutivo es destituido antes de cumplir con su periodo en Perú, país que sabemos no ha logrado superar una de las peores crisis políticas de los últimos 30 años. Esta decisión se comunicará a la Presidenta de la República para que ejerza personalmente su derecho de defensa o pueda ser asistida por un letrado hasta por 60 minutos. Sin embargo, miren, el Congreso tampoco tiene la aprobación de la población peruana, que ha exigido desde diciembre de 2022 la destitución de Dina Boluarte, el cierre del Congreso también y la convocatoria a una asamblea constituyente. Y esto ocurre luego de la represión militar que dejó más de 60 muertos, cientos de heridos, miles de personas procesadas, también detenidas. Recordemos también que México ha mantenido una relación tensa con Perú, luego de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no reconociera a Dina Boluarte como mandataria. Perú entonces respondió con esta expulsión al embajador mexicano y hasta el momento no se han restablecido las relaciones entre ambos países. Vámonos a Estados Unidos, y es que una jueza federal bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, y esto por considerar que no hay riesgo de una insurrección, tal como argumenta el presidente Donald Trump. Pues momentos de tensión se vivieron ahí en Chicago, donde cientos de personas se manifestaron en contra del envío de las fuerzas de seguridad. Federico Campbell Peña nos informa lo que ahí ocurrió. La jueza federal April Perry bloqueó el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Chicago, Illinois. Perry advirtió que esto probablemente provocaría disturbios civiles en la ciudad y documentó que no existe una rebelión interna que justifique la militarización, como ha argumentado el presidente Donald Trump en varias ocasiones.
Y estamos restaurando la ley y el orden en nuestro país, pero lo estamos restaurando ahora mismo. Estamos en Memphis, vamos a Chicago, vamos a otras ciudades. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, llamaron a Trump a retirar a los soldados de Chicago. Esperamos que el presidente cumpla con la ley. Son ellos quienes están creando esta zona de guerra. Intentan crear la situación para poder traer cada vez más militares a nuestras ciudades. El presidente quiere socavar la Constitución por la que hemos luchado y si el Congreso no quiere actuar, lo seguiremos haciendo nosotros. A la par, cientos de personas protestaron contra el despliegue militar frente a la Torre Trump en el centro de Chicago. Antes del fallo judicial, decenas de efectivos de la Guardia Nacional se concentraron cerca de una oficina del Servicio de Migración en la zona de Broadview, ubicada cerca de Chicago, donde los esperaba una protesta. Caminen rápido, váyanse de aquí. Desde Washington, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que se están reforzando más instalaciones de ICE en Chicago. Estamos reforzando todos nuestros edificios y asegurándonos de contar con más medidas de seguridad, francotiradores en los tejados y personal para proteger a nuestra fuerza del orden mientras están en las calles, comprar más edificios en Chicago. En distintas zonas de la ciudad se ven episodios como este, vehículos del ICE seguidos en sus rutas por automóviles de particulares con la intención de evitar que realicen operativos migratorios. Once Noticias, Federico Campbell Peña. En este contexto, muere una persona migrante en un centro de detención del Servicio de Migración. Se trata de un ciudadano de origen chino. Falleció el 3 de octubre a causa de una convulsión en el centro de Calexico, en California. Defensores de derechos humanos han denunciado que en este lugar administrado por la empresa privada CoreCivic no se garantiza un adecuado tratamiento médico a las personas detenidas. Ha sucedido varias veces. Las personas son detenidas en solitario y este es el patrón en este centro. Y es que en lo que va de este año, al menos 23 personas migrantes han muerto bajo la custodia del Servicio de Inmigración en distintas de sus instalaciones. Vamos a cambiar completamente de tema y es que, mire, Citigroup rechazó oficialmente la propuesta del conglomerado de Germán Larrea para que Grupo México adquiriera el 100% de las acciones de Banamex. Citigroup, a través de un comunicado, destacó que la decisión la tomó después de evaluar cuidadosamente la oferta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación. Con esta respuesta, de forma oficial, se consolida la operación anunciada de manera conjunta por Citigroup y Fernando Chico Pardo para que el accionista mayoritario de Aeropuertos del Sureste adquiera 25% de Banamex y el 75% restante se venda a través de los mercados bursátiles. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la recaudación histórica en su gestión. Afirma que es una muestra de la confianza de las y los ciudadanos. Nos cuenta más Arturo Arellano Merlí. La recaudación de impuestos alcanza cifras históricas. Como lo dije el domingo en el evento del Zócalo, son 500,000 millones, poco más de 500,000 millones adicionales de ingresos este año, de los cuales cerca de 200,000 vienen de aduanas, sin realmente haber aumentado impuestos ni derechos. Así, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el Servicio de Administración Tributaria alcanzó una recaudación histórica durante los primeros 9 meses del año, superando las metas establecidas en la Ley de Ingresos en 9.1% con respecto al 2024, para cerrar el año en casi 6 billones de pesos. Esto muestra, pues, no solamente una confianza en que los recursos se utilizan de manera transparente y honesta, sino el cumplimiento del pago de impuestos y derechos del 99.9% de las y los mexicanos. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó que el aumento se debe al fortalecimiento en el cumplimiento voluntario de los contribuyentes,
la digitalización de procesos, el combate a la evasión y la fiscalización a grandes empresas. Esta mejora en los ingresos tiene básicamente que ver con mejores controles, con esfuerzos recaudatorios, no implica modificación en las tasas, en las tarifas, en las cuotas, en términos reales, en las adecuaciones de acuerdo con el Índice Nacional de Precios del Consumidor. De mantenerse la tendencia actual, el gobierno proyecta que la recaudación total en 2026 podría superar los 8.7 billones de pesos, lo que permitirá fortalecer los programas sociales, obras prioritarias y estabilidad en las finanzas públicas. Asimismo, el SAT anunció un refuerzo en las acciones contra las empresas que emiten facturas falsas o simuladas, conocidas como factureras. Entre las medidas se incluyen suspensión de certificado de sello digital a contribuyentes con operaciones simuladas, verificación estricta de domicilios fiscales y firmas electrónicas para evitar las llamadas empresas fantasma. El RFC y la firma ya no se dan el mismo día como se hacía antes, con el propósito de tener un mayor control de la facturación. Ahora las empresas deben comprobar que el domicilio es realmente el que están registrando y no de un socio o accionista que puede ser testaferro y puede simular las operaciones para no pagar los impuestos. Además, se contemplan reformas al Código Fiscal de la Federación dentro del Paquete Económico 2026, que amplía la definición de factura falsa y fortalece la presunción de inexistencia de operaciones, y procedimientos abreviados para cancelar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de quienes reincidan en la emisión de comprobantes apócrifos. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Y mire, la Secretaría de Hacienda trabaja en un plan para fortalecer los pagos digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum refirió que lo que se busca es contar con una herramienta más segura que ayude a la economía formal. Brasil lo tiene India y ha sido muy favorable para sus economías. Entonces, lo está trabajando Secretaría de Hacienda y lo vamos a presentar muy pronto, de avanzar en los pagos digitales, que se utilice menos el efectivo. Eso no solo ayuda en seguridad, sino que da mucha facilidad a las personas. Vámonos con la Semana de los Nobel. Hoy se dio a conocer el nombre, se entregó esta lista de personas y finalmente el anuncio esta mañana del Premio Nobel de la Paz es para María Corina Machado, líder opositora venezolana reconocida por su lucha por la democracia y los derechos humanos en su país, en Venezuela. Con la transición de la dictadura a la democracia, la líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, María Corina Machado, es uno de los ejemplos más extraordinarios en América Latina en los últimos años. Miren, María Corina Machado, junto a su partido Vente Venezuela, sabemos que ha sido perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. Este 2025 hubo alrededor de 338 candidatos y candidatas, de los cuales 244 son personas y 94 son organizaciones de distintos tipos. Entre los nombres que se mencionaron precisamente para obtener este galardón, el Premio Nobel de la Paz, estaban la activista sueca Greta Thunberg, también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apareció en la lista, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras. También estaba entre los nominados al Premio Nobel de la Paz la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos y la Corte Penal Internacional. Y mire, precisamente a lo largo de la historia, el Premio Nobel de la Paz se ha otorgado en 106 ocasiones a 143 galardonados y galardonadas. Esto entre 1901 y 2025 es como se ha otorgado este premio precisamente. El Comité Internacional de la Cruz Roja lo ha recibido en 3 ocasiones. Fue en 1917, después en 1944 y en 1963. Fue la última ocasión que la Cruz Roja recibió este galardón.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados lo recibió en 2 ocasiones y fue en 1954 y en 1981. Esta es una oficina de las Naciones Unidas. Vamos a revisar ahora las personas que han recibido este premio Nobel. Ha sido otorgado en 1964 a Martin Luther King Jr. y fue por su lucha no violenta por los derechos civiles de la población afroamericana. También Mikhail Gorbachev, el expresidente soviético, lo recibió en 1990 y fue por el papel destacado que desempeñó en los cambios radicales en las relaciones este-oeste precisamente en ese año. Esa fue la razón por la cual se lo otorgaron. Para 1992 quien lo recibió fue Rigoberta Menchú Tum y fue reconocida por su lucha precisamente por la justicia social y también la reconciliación etnocultural de los pueblos indígenas. Nelson Mandela y F.W. de Klerk lo recibieron en 1993, ambos por su labor en favor de una nueva Sudáfrica de manera democrática. En 2009 lo recibió el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y fue por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. Es ahí que se otorgó al presidente Barack Obama. Kailash Satyarthi y Malala Yousafzai recibieron este premio en 2014 y fue por su lucha contra la opresión de niñas, niños y jóvenes por el derecho a la educación. Como le mencionábamos, pues también suman 28 organizaciones que han recibido el Premio Nobel de la Paz. Es así como podemos hacerles un recuento en los últimos años, los Premios Nobel de la Paz más destacados. Vámonos con otra información contigo, Guadalupe. Movilizaciones 6:28, tome nota si va a salir de casa. No habrá servicio línea 7 del Metrobús de la estación Indios Verdes a Garrido. Se retoman operaciones de la estación Avenida Talismán a Campo Marte. También por las mismas movilizaciones en la línea 6 del Metrobús no habrá servicio de la Villa a la estación Gustavo Amadero. Operaciones de Villa de Aragón a Martín Carrera y del Rosario a la estación Deportivo 18 de marzo, línea 6 del Metrobús en casa se quedan este viernes. Calcomanía azul, terminaciones 9 y 0. Vamos a la pausa y regresamos. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, vámonos con asuntos meteorológicos. Y es que las lluvias continúan afectando gran parte de la República Mexicana. Para este viernes en Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz se suspendieron las clases presenciales. Esto a causa de estas lluvias que han ocasionado pues las tormentas tropicales Raymond y también Priscila. En Querétaro y Veracruz, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional activaron el plan DN3E en su fase de auxilio a la población afectada. En el caso de San Luis Potosí, se desbordaron ríos como Axtla de Terrazas. En Hidalgo, las lluvias dejaron aproximadamente 88 derrumbes, 24 deslaves, 77 anegaciones y 51 árboles caídos. Mientras tanto, en Puebla también hubo desbordamiento de ríos y afectaciones importantes en los municipios de Cuetzalan, Izoquitlán y Xicotepec. Aquí en la Ciudad de México también llovió y en algunas partes de la ciudad pues granizó. Se activó la alerta amarilla desde la noche del jueves en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Raymond se va a mantener como tormenta tropical y podría impactar la península de Baja California este sábado 11 de octubre. Es importante seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil y tránsito, así como reportar cualquier incidente o emergencia al número 911. ¿Cómo considerar esta temporada de lluvias y sus consecuencias? Ismael Marcelo, cuéntanos puntual con el reporte del estado del tiempo. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. Históricas, así podríamos calificar las lluvias del pasado miércoles en el oriente y sureste del territorio nacional. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, ya se rompieron récords de precipitación en sitios de Puebla, Veracruz y en Oaxaca. Hemos roto varios récords históricos de precipitación.
Tan solo en 24 horas el día de ayer en Oaxaca, por los efectos incipientes, digamos, de Raymond, se tuvieron acumulados de lluvia de 320 milímetros de manera muy puntual en el estado de Oaxaca, pero también el segundo récord que se tuvo durante el día de ayer fue en la región de Puebla, en Cuetzalan, y en la parte de El Morralillo, en Veracruz, con registros que estuvieron muy cercanos también a los 300 milímetros de lluvia tan solo en 24 horas, lo que lo convierte en un evento extremo. En Veracruz se reportó el desbordamiento de los ríos Filobobos, Tecolutla, Cazones y Nautla, afectando a cientos de personas. En Querétaro se desbordó la presa y el río Jaltipan, arrastrando decenas de autos y dejando deslaves, cierres carreteros y más de 20 familias evacuadas. En el Pacífico mexicano ayer se formó la tormenta tropical Raymond. Actualmente se mueve frente a las costas de Colima y Michoacán y de acuerdo con el pronóstico oficial se moverá hacia la península de Baja California, donde podría impactar mañana por la noche o las primeras horas del domingo como una tormenta tropical. De forma general esperamos lluvias en la mayor parte de la República Mexicana, pero donde más lloverá será en el estado de Sonora, especialmente el domingo por la llegada de Raymond y su interacción con el nuevo frente frío. Esta es una situación muy peligrosa, ya que un sistema cálido como Raymond interacciona o choca con uno frío, este sistema frontal, y esta interacción es capaz de generar lluvias que podemos calificar como extraordinarias. También producirá inundaciones, deslaves, y el sistema frontal también ocasionará el primer marcado descenso de las temperaturas y no se descartan nevadas en el noroeste de la República Mexicana. Para la Ciudad de México, ¿qué esperamos? Precipitaciones, pero ya generalizadas hacia horas de la tarde y noche. El pronóstico indica que estas condiciones para lluvias en la Ciudad de México pues se mantendrán a lo largo del fin de semana. Angélica, Guadalupe, estas son las condiciones del estado del tiempo. Mucha atención ahora en el noroeste de la República Mexicana por la interacción de Raymond con el sistema frontal, que sería el número 7 de esta temporada. Híjole, pues más que preocuparnos, que sí hay que hacerlo, hay que ocuparnos, Ismael Marcelo. Las recomendaciones no dejan de ser las mismas porque las condiciones meteorológicas ya las conocemos, lo de no cruzar los ríos, lo de estar atento con nuestros documentos, atender los avisos de protección civil, en fin. Estamos en una semana algo lluviosa, tremendo lo que está ocurriendo en Querétaro, lo que está ocurriendo en Veracruz, en fin, ¿no? Sí, claro, y estas condiciones también no podemos olvidar el oleaje y el viento que se estará presentando nuevamente en zonas costeras de Michoacán, de Colima y de Jalisco. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Meteorológico Nacional activaron una zona ya de prevención desde las costas de Michoacán hasta el estado de Jalisco, precisamente por el viento y el oleaje que podría alcanzar nuevamente los 4 o los 5 metros de altura. Para el día de mañana este viento y oleaje se estaría trasladando a la costa sur de la península de Baja California, y este es el fenómeno del que hablábamos días anteriores, que impactaría en las costas del territorio nacional, pero ahora la situación se agrava dado que este sistema pues interaccionará con uno frío, que sería el nuevo sistema frontal, que estaría dejando el primer marcado descenso de las temperaturas en el noroeste de la República Mexicana, y a mediados de la siguiente semana el sistema frontal se moverá sobre el norte del país y dejará caer aire frío hacia los estados de la Mesa del Norte y también en la Mesa Central. Es decir, la próxima semana esperamos un refrescamiento muy notable de las temperaturas en el Valle de México. Solo para comprender un poco esto que nos explicas, Ismael Marcelo, lo que está ocurriendo en la zona centro del país, pero también incluido Veracruz, como Puebla, Querétaro, la Ciudad de México, este desbordamiento de ríos que se da en Puebla y en todos estos sitios de la zona centro, ¿se deben también a Raymond o es lo que tú nos explicas, la interacción de la masa de aire frío? Mira, recordemos que los días pasados vigilábamos una zona de baja presión en el Golfo de México. Esa zona de baja presión logró ingresar por el norte de Veracruz y él fue que justamente causó estas precipitaciones históricas durante los últimos días. De hecho, aún sus remanentes, por así llamarlos, pues lograron cruzar al Valle de México, y por eso ayer tuvimos prácticamente un día nublado y lluvioso en la capital de la República Mexicana. Esto pues obviamente se agrava porque este sistema
sistema del Golfo de México, digamos así, choca con el aire cálido y húmedo que vierte la circulación de Raymond. Entonces, la situación para las precipitaciones se ha complicado en los últimos días debido a que tuvimos esta afectación de este sistema de baja presión en el Golfo de México con el ahora ciclón tropical Raymond. Bueno, bien, pues ahí ojo está. en Michoacán, ojo en Guerrero, y hay que estar muy pendientes de estos fenómenos en el Pacífico mexicano. A tiempo, puntual, el experto meteorólogo Ismael Marcelo, gracias. Y en vivo, además. Gracias, Ismael. Te vemos pronto. Seguimos con más. Gracias. Vámonos con otra información. Y es que, mire, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las contribuciones a bebidas azucaradas propicien un mercado informal. Ante la preocupación de empresarios del ramo, la mandataria reiteró que el único objetivo es reducir el consumo en la población por los daños que causa la salud. Entiendo pues su preocupación. Desde nuestra perspectiva es que se consuma menos, porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente que provoca daños a la salud. Entonces, hay pláticas con ellos, con Secretaría de Salud, y puede seguir habiendo, porque deben promoverse pues bebidas más saludables, ¿verdad? Lo recaudado, reiteró la presidenta, permitirá atender problemas de salud relacionados con su consumo. Y para muestra basta un botón para que dimensionemos la necesidad de implementar medidas que nos ayuden a disminuir este gusto por las bebidas azucaradas. Miren, de vez en cuando no hay ningún problema, pero hay personas que diario las consumen y bueno, en varios horarios del día. Casi la mitad de la población mexicana por lo menos consume una de estas bebidas una vez a la semana. 3 de cada 10, sí, pues lo hacen a diario, como nos cuenta Araceli Aranday. Un sorbito, un vasito, una botellita, 1 litro, con azúcar, sin azúcar, con saborizante de naranja, de limón o coca. El 45% de las y los mexicanos consumen refrescos una vez a la semana. ¿Siempre consume sin azúcar? Siempre sin azúcar, trato de... ¿Cada cuándo? Digamos a la semana, ¿cuántas coquitas de 600 veo que la presentación? Bueno, es que una de 600 me puede durar, no sé, todo el día y lo consumo 2 veces a la semana. La encuestadora Encol publicó datos sobre el consumo de refrescos entre las personas mexicanas. El análisis reportó que casi 3 de cada 10 personas mexicanas consumen la gaseosa todos los días. A diario tomo refresco. Que sé que es malo, ¿no? Para la salud, pero tomo agua. Claro, pero sí que le tengo que bajar, pero me encanta. Me encanta el refresco, no lo puedo dejar. Sí, el 88% de los entrevistados consideraron que el refresco es muy dañino. El 11% poco dañino. Además, la mitad de los consumidores beben refrescos porque les gusta. Porque es rica. Es rica. ¿Cómo la consume usted? ¿En qué presentación la consume? De la chiquita. ¿Cuántos mililitros? Creo 355 mililitros. ¿De esas cuántas echa a la semana? Nada más 2, yo creo 3. ¿A la semana? A la semana. Asimismo, la casa encuestadora reportó que más de la mitad de los consumidores dijeron estar de acuerdo con incrementar las contribuciones al comprar refrescos. Ante esto aumentaría el precio y en este caso el 49% consideró que dejaría de comprar refrescos. ¿Qué tal se le hace el precio? Carísimo. Tiene un mes que subieron a la mitad del refresco. Aunque esté incrementado el precio, aunque se haya elevado el precio, ¿usted lo va a seguir comprando? Ya no, porque está demasiado caro. Encol también reportó que el 55% de los entrevistados tomarían agua para sustituir la ingesta de refrescos. 11 Noticias, Araceli Aranday. Cerramos la semana con lo más relevante del mundo deportivo. Gabriel Sainz, buenos días, bienvenido. Hola, Gabo. Buenos días, Angie, buenos días, Lupita, buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva. El mundo del fútbol mexicano sigue de cerca el desarrollo legal del caso de Omar B., que mantiene la atención de autoridades y de los aficionados. Los detalles los tiene Ganesh Zarate.
una noticia que sigue sacudiendo al mundo del fútbol en México. Omar B., exjugador de las Chivas, fue acusado de abuso sexual infantil agravado. Actualmente se encuentra en prisión preventiva, en un cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía del Estado. Según las investigaciones, la víctima sería una joven, quien declaró que los abusos comenzaron desde que era una niña, a quien tenía amenazada, según declaró el abogado de la víctima. Este viernes será la audiencia en la que se definirá si es o no vinculado a proceso. La Fiscalía de Jalisco confirmó que reactivó 2 carpetas de investigación adicionales, también por presunto abuso sexual infantil. 11 Noticias, Vianey Zárate. En otras noticias, después de una década, la Panamericana vuelve a recorrer Chiapas en una carrera que a pesar del tiempo continúa siendo un ícono del deporte motor. Vianey Zárate nos cuenta. 10 años tuvieron que pasar para que la carrera panamericana regresara a Chiapas, confirmando su arraigo y el gran cariño de los fans por esta competencia, considerada el evento de velocidad tipo rally en carretera más importante y de mayor recorrido en el mundo. Este miércoles, el poblado de Copainalá fue el escenario de inicio de las actividades de la edición conmemorativa por el 75 aniversario del primer banderazo de salida de la carrera panamericana. Los vehículos de competencia y participantes del Sport and Classic Tour arribaron muy temprano a la zona, donde los pilotos y sus navegantes enfrentaron el reto de conseguir los mejores tiempos en las secciones de calentamiento y clasificación, que definieron el orden de salida del arranque oficial de la Panamericana 2025. La dupla conformada por Ricardo Cordero y Marco Hernández encabezará la carrera, tras haber logrado el mejor récord al conseguir un tiempo de 4 minutos, 11 segundos, 4 décimas en la clasificación. De acuerdo con los resultados, le seguirán Emilio Velázquez a bordo del Golden Tiger. Después tocará el turno a Hilario Damirón, Carlos Manuel García y Eduardo Henkel. Una vez culminada la etapa 0, los autos se concentraron en la explanada de la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, mejor conocida como Presa Chicoacén, donde los fans de la Panamericana demostraron que 10 años no son nada y disfrutaron tomándose fotos, admirando los vehículos y platicando con los pilotos. Más tarde los vehículos se trasladaron a Chiapa de Corzo, donde se confirmó que esta competencia sigue atrayendo a muchos fans. Para cerrar el día, los competidores acudieron a la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, donde se instaló un arco de colores por el cual desfilaron uno a uno los automóviles como parte del arranque ceremonial de la Panamericana 2025. Si quieres seguir detalle a detalle la carrera panamericana, visite sus redes sociales. Isaac del Toro volvió a escribir su nombre con letras doradas al convertirse en el primer mexicano en ganar el Gran Piemonte, una de las carreras más antiguas e históricas del ciclismo mundial, que este año celebró su edición número 109. El corredor de la UAE Team Emirates conquistó la prueba tras recorrer 180 kilómetros entre Dogliani y Aquí Terme con un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 24 segundos. Lo más impresionante fue su forma de lograrlo. A 20 kilómetros de la meta se encontraba a 40 segundos del líder. Sin embargo, en la subida decisiva lanzó un ataque demoledor, remontó posiciones para irse en solitario durante 17.6 kilómetros hasta la meta. Y los Dodgers ya están en la serie por el campeonato de la Liga Nacional tras eliminar a los Phillies con un dramático triunfo 2-1 en 11 innings, coronados por un error fatal del relevista Orión Kerkering que permitió la carrera decisiva. Pero su rival aún no está definido. Saldrá del mano a mano entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee. Los Cubs empataron la serie al vencer 6-0 en el cuarto juego, forzando un decisivo juego 5 en Milwaukee que se realizará el sábado 11 a las 6:08 de la tarde. Mientras que en la Liga Americana hoy se definirá quién será el rival de los Azulejos de Toronto cuando en el juego 5 y definitivo se enfrenten los Marineros de Seattle a los Tigres de Detroit a las 6:08 de la tarde. La información deportiva que tenemos, Lupita, Angie, buen día. Oye, este caso
del futbolista es condenable por donde se ve a Omar Bravo. Hoy inicia una nueva audiencia ahí en Jalisco. Así es, desafortunadamente, nuevamente el fútbol y un jugador mexicano se ve envuelto en ese tipo de conflictos legales y esperemos a ver qué sucede con esto, ¿no? Bueno, pero lo que esperamos es que se haga justicia para la víctima, una menor de edad de la que estuvo abusando, de acuerdo con el reporte que tenemos en información que decía Vianney, abusaba de ella desde pequeña durante 10 años. Y hay antecedentes de que no es el único caso, entonces esperemos que se aclare y sobre todo que se haga justicia. Así es, que se haga justicia y que sea lo mejor tanto para la víctima como para Omar Bravo. Si es en verdad culpable, bueno, que caiga todo el peso de la ley sobre él. Condenable, Gabo. Y pues pendientes del México-Argentina, la sub-20, este viernes juegan. El sábado es el juego a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Vamos a ver cómo le va a México con Argentina. Yo creo que va a ser un buen duelo, ambas escuadras llegan en buen momento. Vamos a ver qué pasa ahí. Y también el próximo domingo no se pierdan el clásico estudiantil, Águilas Blancas Pumas a las 12 del día. Ese es el que vas a estar súper atento. Estamos viendo, sí, porque es siempre el clásico, ¿no? Águilas Blancas Pumas, IPN UNAM, vamos a ver qué sale ahí. Los Pumas no andan muy bien, las Águilas Blancas andan más o menos en la tabla. Vamos a ver cómo se da este juego. Bueno, ya nos contarás, Gabo. Buen fin de semana. Ya transmitiremos. Y nos veremos el fin de semana. Gracias. Seguimos con más. Un gusto, Miguel de la Cruz. Estás en el arranque del Cervantino en Guanajuato. Cuéntanos. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Angélica. Buenos días a todos. Tal como lo dijimos ayer, ya nos encontramos en Guanajuato. Una temperatura fría, marca el termómetro 18 grados con sensación de 17. Un aire muy feroz desde anoche, pero ya está todo dispuesto para comenzar esta fiesta del arte y del espíritu, dicen. Bueno, este 10 de octubre comenzará la edición 53 con la participación de más de 3.400 artistas de 31 países. Darán forma a 140 funciones. El país invitado de honor es Reino Unido, integrado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, representados por 110 artistas y 80 actividades. Traemos círculos de reflexión, traemos un programa académico, traemos clases, masterclasses, digamos, de estos coreógrafos con comunidades locales. Entonces sí tenemos programación punta de lanza, digamos, pero también tenemos otro tipo de matices. El invitado de honor es Veracruz y a partir de hoy serán 17 días de fiesta cervantina aquí en Guanajuato, los tendremos al tanto. Donde también hay fiesta y empieza es en Morelia, el Festival Internacional de Cine. Acerca de esto, el siguiente reporte. Con la proyección de El agente secreto de Clever Mendoza Filho, tanto en el Teatro Mariano Matamoros en Morelia como en el Emperador Calzotzin en Pátzcuaro, iniciará la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia, un lugar de encuentro dentro y fuera de la sala de cine. Lo que me gusta es que es un lugar de encuentros, es un lugar de mucha, creo, de armonía, de mucha... siento yo que hay, no sé, que hay amigos que se han hecho ahí a partir del festival, proyectos que han surgido a partir del festival. Festival que durante 2 décadas ha tenido por misión ser una plataforma para el cine mexicano, pero también como generador de públicos. Por eso, desde el año pasado, cuenta con el sistema de acreditaciones para el público con beneficios extra. Si 5 minutos antes de la función la sala no está totalmente llena, todas las personas con acreditación pueden entrar gratuitamente. Esto hizo que aumentara nuestro público el año pasado como un 40%. La selección de películas es garantía en el FIC, así como sus invitados. Este año, por cierto, será la primera vez del cineasta Charlie Kaufman. También asistirá el actor Stellan Skarsgård y repetirán dosis creadores como Gael García Bernal y otras hacedoras de cine. Juliette Binoche regresa Lucrecia Martel, regresa Jodie Foster. Entonces, eso para nosotros regresa Ava DuVernay. O sea, eso para nosotros son como señales claras de que a la gente le ha gustado el festival. Con una diversidad de actividades, el Festival Internacional de Cine de Morelia hasta el 19 de octubre. 11 Noticias, Saray Camacho.
Bueno, y ayer hubo una respuesta muy rápida de los solicitantes de cortesías. Hoy hay de nuevo cortesías que envía el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Se trata de que las primeras personas que soliciten boletos dobles será para el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional el domingo a las 12:15 horas. Y en el mismo recinto hay boletos dobles para la ópera Electra, que será el mismo día, el domingo a las 17 horas, todo en el Palacio de Bellas Artes. Soliciten en X, @11 Noticias TV, y en Facebook 11 Noticias, donde aparece la publicación de estas actividades. Se hagan la solicitud y se localizan rápidamente ahí sus peticiones. Bueno, y el próximo domingo el tenor Javier Camarena se presentará en una gala a beneficio de la Asociación Civil Antes de Partir, dedicada a atender a familias de niños con cáncer. El concierto será en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Jalapa. Feliz de participar de este recital al lado del maestro Ángel Rodríguez. Haremos un concierto dedicado a la canción. Empezaremos por canción italiana y luego por canción mexicana, hispana. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hablen chino, pues... Bueno, pues ahí estamos. Esta es la gala de Javier Camarena y aquí tendrá actividad, de eso les informaremos en los siguientes días. Mientras tanto, vámonos al libro del día. Se presenta hoy, es la novela Lo que arde, de Lucía López Corcuera, editada por Almuzara. Este libro se presenta hoy en la noche y aquí en voz de su autora. Es una novela de ficción de una mujer llamada Erin, de 45 años, que va corriendo por la calle y se tropieza. Y es como el punto de inflexión en el que se replantea toda su vida. Un giro dramático porque existe la violencia intrafamiliar, pero tiene un toque como de humor perverso, tiene como un tinte cómico, pero pues sí es un drama. Tendré el placer de presentar mi novela de la mano del maravilloso Martín Solares en el Winona, Miguel Ángel de Quevedo, 530. Los espero por allá. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 65 páginas de la novela Todo el oro de Lisboa, de Juan Patricio Riverol, editado por Tusquets. El X de hoy es de Eda Aguilar y dice: ahí se abría el hoyo negro, la entrada a un bosque espeso, sin un solo camino visible y sin saberlo cómo abrirse paso. Bueno, y hoy se cumplen 95 años del nacimiento del escritor británico Harold Pinter, premio Nobel en 2005. En su honor, el poema del día, Tú en la noche, que en alguna parte dice: aunque los altares enamoradores ardan y el deliberado sol haga ladrar al águila, pisarás la cuerda floja. Lo solicite, lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Guadalupe, Angélica. Pues las noches en el Cervantino prometen mucho, Miguel. Vemos nada más cómo vuelan las hojitas de tu cuaderno. Es verdad, está haciendo un aire, pues ya nos decías, muy frío, pero la postal que nos regalas de Guanajuato es extraordinaria, Miguel. Pues para el frío un chocolatito. ¿Qué tal unas enchiladitas ahí de las que se sirven, enchiladas mineras allá en Guanajuato, unas charamuscas? A disfrutar del Cervantino y también de lo que viene. Es una agenda muy nutrida con Reino Unido y Veracruz como invitados, Miguel. Es cierto, hoy en la Lóndiga de Granaditas estaremos listos para captar lo más posible y enviarlo hasta los televidentes de Canal 11, y así cada día por las mañanas y en los distintos espacios informativos, tratando de transmitir esto que durante 53 años ha sido una fiesta acostumbrada cada octubre, Lupita. Además, el lugar donde te encuentras, nos preguntaban hace rato específicamente dónde es, porque mira, si bien hace frío, se ve espectacular, se ve fresca la mañana, se ve pues iluminadito el día, parece que habrá sol en un ratito más. Miguel, específicamente, ¿dónde estás? Eso promete. Esta es la Plaza de la Paz, un sitio que casi cada año hemos ofrecido esta estampa. La basílica es lo que se ve al fondo.
hacia el lado derecho o de mi lado derecho izquierdo de los televidentes. Hacia arriba está la escalinata enorme que es tradicional aquí, también como estampa de la Universidad de Guanajuato. En fin, son los distintos espacios que trataremos de darles cabida en el cuadro, en la pantalla de Canal 11 para tentar al público y que se acerquen a Guanajuato, ¿no? Claro que sí, el Teatro Juárez, otro lugar extraordinario donde se puede observar lo mejor del Cervantino. Miguel, estamos atentos a tus reportes en los próximos espacios. Te mandamos abrazo. Buenos días. Muchas gracias, estaremos muy atentos aquí el equipo de Darío, de David, de Yair, de Daniel. 7 de la mañana en el tiempo del centro, un resumen de noticias. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum que las contribuciones a bebidas azucaradas ocasionen un mercado informal. Y agregó que el objetivo es reducir el consumo en la población por los daños a la salud. Trabaja la Secretaría de Hacienda en un plan para que se fortalezcan los pagos digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se busca contar con una herramienta más segura y que ayude a la economía formal. Rechaza Citigroup la propuesta de Grupo México que pretendía comprar el 100% de las acciones de Banamex. Asimismo, considera que la venta del 25% de acciones al empresario Fernando Chico Pardo y una oferta pública inicial en 2026 son su mejor opción. Acepta Rusia que su defensa aérea detonó misiles cerca de un avión de Azerbaijan Airlines en diciembre de 2024, lo que ocasionó la muerte de 38 personas. Extienden la pena en prisión al único agresor que apeló su condena por el abuso a Giselle Pelicot. El Tribunal de Apelación de Nimes rechaza el argumento de Hüsamettin Dogan e incrementa de 9 a 10 años la pena en prisión. Se da a conocer a la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este 2025. Se trata de María Corina Machado. El comité noruego mencionó que fue por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano. Con letras doradas, el ciclista mexicano Isaac del Toro vuelve a escribir su nombre y se convierte en el primer connacional en ganar el Gran Premio Piemonte, una de las carreras más antiguas e históricas del ciclismo mundial. Reino Unido, invitado de honor en el Festival Internacional Cervantino en esta la edición 53, donde se exhibirá la riqueza turística británica en música, teatro, cine, exposiciones y además Veracruz como estado invitado. Y agradecemos esta mañana la comunicación con Amaya Ordorica Imas, directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. Amaya, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un saludo a ustedes y a todos los auditores. Gracias Amaya. Pues hablar de este Día Mundial de la Salud Mental, importante poner el foco en temas como los trastornos mentales sin estigmatizar. ¿Cómo nos encontramos en México, Amaya? Bueno, sin duda hablar de la salud mental es fundamental y el día de hoy es justo la oportunidad para poder hacerlo. Y como en otras partes del mundo, en México, después de la pandemia, el tema de la salud mental ha ocupado un lugar mucho más central. Por un lado, sí, porque los impactos fueron muy grandes en la salud mental y por otro lado, porque nos permitió abrir un diálogo sobre este tema que es importante aprovechar y poder continuar, ¿no? Cuando vemos las estadísticas y las encuestas, podemos ver que tenemos una muy alta prevalencia, casi del 20% de la depresión en la población adulta de la Ciudad de México y tenemos una población del 12.5% de personas adultas en la ciudad que viven no solo con ansiedad, sino con ansiedad grave, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos pensando en temas de salud mental, pensamos en los grandes y graves trastornos de salud mental, sí, pero no estamos pensando en aquellos elementos de la salud mental que nos acompañan a todas y todos de manera cotidiana.
¿Qué es precisamente, Amaya Ordorica Imaz, la salud mental? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo detectamos que tenemos algún trastorno, algún problema derivado de que nuestra salud mental no está operando correctamente, no está funcionando como debería? Bueno, la salud mental justo no es la ausencia de una enfermedad o un padecimiento mental, sino que es el bienestar emocional de la población, ¿no? Y en ese sentido es que es tan importante que todas y todos asumamos que todas podemos pasar por momentos de mejor o peor salud mental, ¿no? Esto no es algo que solo afecta a unas cuantas personas, sino que tiene que ver con cómo enfrentamos las complejidades de la vida que están frente a todas y todos y que muchas veces vienen acompañadas de emociones igual de complejas, como pueden ser la ansiedad, la tristeza, el enojo, la frustración, el miedo, el estrés. eh, y que no necesitamos transitarlas solas y que puede haber momentos en la vida en el que el tránsito por estas emociones sea particularmente complejo y nos esté costando trabajo, y ese es un momento en el que vale la pena pedir ayuda, porque es ahí donde evitamos que eso pueda llegar a convertirse en algo todavía más difícil de abordar y de manejar. Y también saber que hay herramientas básicas que podemos incorporar a nuestro día a día, saber que la salud mental no solo tiene que ver con aquello que sucede en nuestros pensamientos y nuestras emociones, sino que también la cuidamos haciendo ejercicio, alimentándonos bien, teniendo higiene del sueño, ¿no? Todos estos son herramientas clave para el manejo y el cuidado de nuestra salud mental, además de, por supuesto, hablando de aquello por lo que transitamos, por nuestras emociones y cuando lo necesitamos, acudiendo con profesionales. Ahora bien, Amaya, nos dabas algunos datos importantes que se suman también a los que publica el propio INEGI, por ejemplo, relacionado con lo que tiene que ver con los suicidios, que podríamos pues describirlo como una forma extrema de la falta de salud mental. Y pues las cifras son altas, pero el grupo de edad de 15 a 29 años se coloca como el segundo de mayor incidencia. ¿Qué nos dice esto precisamente de la salud mental en México? Y más si tomamos como referencia también lo que ocurrió recientemente, por ejemplo, en el CCH Sur, deberían de ser las y los jóvenes centro de políticas públicas que fomenten, que impulsen, que preserven la salud mental. Así es. Lo que hemos visto es justamente un gran impacto en la salud mental de las y los jóvenes capitalinos y a lo largo del mundo. Y justo cuando hablamos del tema del suicidio, muchas veces pensamos únicamente en el acto o la acción o el comportamiento suicida como el momento de gravedad. Pero lo que tenemos que tener presente es que cuando estamos hablando de comportamiento suicida, estamos hablando de un sufrimiento previo que necesitamos también poder atender, ¿no? Y ese es realmente el foco de cómo podemos asegurarnos que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes estén teniendo el acceso a los servicios de salud que se requieren. Y por ese motivo es que en la Ciudad de México hemos priorizado una estrategia bastante amplia en escuelas para atender la salud mental de las y los jóvenes en las escuelas, ¿no? Porque ese es un momento no solo para detectar y atender, sino también para sembrar las herramientas y las habilidades del cuidado de la salud mental y que se puedan volver un hábito desde muy temprano en la vida y que normalicemos el pedir ayuda cuando la necesitamos. Claro, y hablabas de no estigmatizar, Amaya Ordorica Imaz, de no estigmatizar a las personas que están sometidas quizá a un tratamiento para su salud mental, porque solemos decir, si vamos al psicólogo, al psiquiatra, pues luego la expresión inmediata es, pues, ¿qué estás loca? ¿Qué te pasa? Entonces, solemos calificar a las personas que están preocupadas o atendiendo incluso un problema más grave que puede ser depresión o ansiedad. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cuáles son esos padecimientos que no podemos dejar pasar? ¿Y cuáles son esos focos rojos que nos deben de llamar la atención para saber que necesitamos ayuda y que hay organismos, instituciones gratuitas incluso que la pueden proporcionar a las personas que así lo soliciten? Exacto, el estigma sigue siendo uno de los grandes retos que enfrentamos cuando hablamos de salud mental. Todavía hay
mucha carga hacia las personas que se acercan, atención psicológica, atención psiquiátrica. Hay la noción de que toda persona que se acerca tiene un padecimiento o un trastorno grave de salud mental, y hay un estigma muy grande hacia quienes sí lo tienen, que también es importante destacar, pues son parte de nuestra sociedad y de nuestras comunidades, y que también necesitan y merecen su atención en materia de salud, porque al final este es un tema de salud. Y en términos de qué cosas podemos detectar que a lo mejor sean momento de buscar atención, pues sí he tenido una irritabilidad sostenida hacia las personas a las que quiero, con quienes me comunico o con quienes estoy. Sí he tenido una situación de estrés que no he podido manejar. Si viví alguna situación particularmente fuerte, no necesariamente quiere decir que voy a ir a terapia toda la vida, pero poder procesar ese hecho. También si estoy teniendo dificultades, por ejemplo, para concentrarme, para salir de casa, para alimentarme, para hacer las actividades que normalmente disfrutaba en el día a día, ¿no? Esos son momentos para acudir a buscar ayuda, y que se puede buscar esa ayuda inicialmente por vía telefónica a la línea de la vida al 800-911-2000, o acudir directamente a los distintos servicios públicos que existen en la Ciudad de México para la atención a la salud mental, y que son completamente gratuitos. Pues ahí está, Maya Ordorica, importante estas alertas que tú nos das para poder buscar ayuda, pero lo cierto es que la salud mental se procura todos los días, así como la salud física también, pues con los consejos que nos diste al inicio de esta conversación. Y también importante lo que destacas, no estigmatizar a las personas que puedan llegar a tener algún trastorno. Agradecemos a directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, IAPA, por esta conversación. Gracias y buenos días. Gracias a ustedes y buen día al auditorio. Gracias y buenos días. Y vámonos con más información. A las 7:02 en la hora del centro, dice Toñito que hoy las películas son de las buenas. Pues vamos a ver el menú. ¿Cómo estás? Qué gusto. Bien, Lupita, buenos días. Pues sí, seguimos ya recibiendo las películas que muy seguramente vamos a escuchar mucho en la temporada próxima de premios, que empieza ya a partir del mes de diciembre. Y bueno, pues vamos a arrancarnos con una película de Luca Guadagnino. Pues regresa este cineasta importantísimo que pues lo hemos visto en películas como Llámame por mi nombre, que el año pasado lo habíamos visto en Contendientes, y bueno, pues ahora llega esta película que se llama Cacería de Brujas, protagonizada por Julia Roberts. Pues la película es la historia de una maestra de filosofía en la muy prestigiosa Universidad de Yale, a quien de pronto una joven alumna le dice: tal maestro me está acosando. Y entonces pues viene toda una transformación del personaje, porque pues una maestra que está acostumbrada a una vida intelectual, a no involucrarse mucho, Lupita, en las cosas, pues de pronto pues tiene que empezar a hablar con su colega e investigar si realmente este acoso es real, si no es una venganza, en fin, todo lo que tiene que ver con estos temas que pues diariamente sabemos que ocurren en nuestro estadounidense, que se enfrenta de pronto a una sacudida importante. Pues es lo que hace esta película muy, muy interesante. Julia Roberts muy bien, por cierto. Y bueno, pues la nueva película de Luca Guadagnino ya está en México, afortunadamente. Ahora vámonos con el director Ben Safdie y su película La Máquina. Seguramente han visto la Ciudad de México tapizada de pósters de esta película, que pues es una reelaboración de la vida de Mark Kerr. Mark Kerr fue un deportista de alto rendimiento, un luchador, ahí lo estamos viendo, un luchador de peso pesadísimo de estas artes marciales extremas, de los fundadores de la famosísima UFC allá en los Estados Unidos, pero que, como llega a suceder en la vida de algunos deportistas, pues tuvo su momento de auge y luego una caída al vacío que fue muy difícil, en la cual pues su esposa fue un personaje importante para contenerlo emocionalmente. Pues a quien estamos viendo en pantalla, Lupita,
a La Roca, a Dwayne Johnson. Lo pueden ver con estos prostéticos que lo hacen parecer al Mark Kerr de la vida real. El cuerpo no necesita prostéticos, sabemos que es un héroe de acción, pero bueno, la película está acercando a este personaje que lo hemos visto en Rápido y Furioso, y lo hemos visto como la niñera a prueba de balas y todas estas películas de La Roca, pues nada menos que a ser nominado al Oscar al mejor actor, porque realmente hay una profundidad emocional que Dwayne Johnson nunca nos había mostrado. Y bueno, pues de la mano de la guapísima y estupenda Emily Blunt, pues ahí está La Máquina de Ben Safdie, película ganadora del León de Plata a la mejor dirección en Venecia y que seguramente veremos muy presente en la temporada de premios, no se la vayan a perder. Y finalmente pues regresa a las pantallas mexicanas la muy querida Kathryn Bigelow, pues la primera mujer que ganó un Oscar como mejor directora por la película Zona de Miedo, pues ahora regresa con una película llamada Una Casa de Dinamita. La situación es esta, Lupita. Sale un misil nuclear disparado de la mitad del Océano Pacífico y va a pegar en la ciudad de Chicago en menos de 19 minutos. 3 personajes relacionados desde luego con la vida y la seguridad nacional de los Estados Unidos, entre ellos el presidente mismo, interpretado, ahorita les digo el actor, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, tenemos al presidente de los Estados Unidos, tenemos a una mujer que está en la cuestión de la seguridad nacional y a otro personaje que está también en este ambiente. ¿Qué puedes hacer en 19 minutos? ¿De qué manera esto va a afectar la vida de los Estados Unidos? ¿Cómo vas a contraatacar? Hay que desde luego investigar de dónde salió ese misil. Entonces, pues bueno, todo lo que arma la película es un thriller espectacular, donde estas 3 visiones, estos 3 puntos de vista, Lupita, pues nos van hablando de un país que está en una crisis moral tremenda, en una crisis de seguridad terrible, porque ha juntado una enorme cantidad de enemigos, no solamente afuera, adentro también. Entonces la película pues es una nueva visión crítica de la señora Kathryn Bigelow sobre su propia nación, sobre sus propios paisanos, y la película es un thriller que no te suelta nunca. Si a ustedes les gusta esta comedia apocalíptica que hizo Stanley Kubrick en los 60, en plena Guerra Fría, que era El Doctor Insólito, esto es como El Doctor Insólito, pero con un sentido del drama y de la acción espectacular. Y bueno, pues sigue de manifiesto que Kathryn Bigelow es una de las más grandes directoras que tiene Estados Unidos en este momento. Así que te decía yo, Lupita, antes de entrar al aire, son 3 películas bien intensas, de mucho drama, de muy buenas actuaciones, 3 grandes directores que son sin duda imprescindibles en este momento. Y bueno, pues se va calentando el ambiente para que lleguemos a diciembre pues con muchas películas ya vistas. Ya viene el Frankenstein de Guillermo del Toro. Súper esperado. Está a la vuelta de la esquina, entonces bueno, va a ser una bonita temporada. Toñito, antes de que entre a la plataforma, lo quieren llevar a la pantalla grande. Así es, Guillermo planteó esto como buen cineasta para ser vista en pantalla grande. A partir del 23 de octubre, 2 semanas va a estar en algunas salas de la Ciudad de México y de todo el país, y a partir del 7 de noviembre entra a su plataforma, que es su casa productora, la que acaba con X. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar a partir del 23 de octubre para ver el Frankenstein de Guillermo del Toro como debe de ser. Idris Elba es el actor que no me acordé, perdónenme. Idris Elba, estupendo actor. Nos decía Sarita, ¿quién nos decía Sarita? Anthony Ramos también. Sí, él es el presidente de los Estados Unidos, Idris Elba. Así que bueno, no se las vayan a perder, 3 películas bien intensas para este fin de semana. Pantalla grande a lo grande, todas con un en salas grande. Comerciales. Muchísimas gracias Lupita. Toñito, saludos en casa, seguimos. Así es, gracias. Vámonos con otros temas. Y es que, mire, se cumple un mes desde la explosión de la pipa allá en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Para muchas personas era un día normal que en cuestión de segundos cambió radicalmente sus vidas. Por supuesto, es un hecho que también cimbró a la sociedad mexicana. A continuación les compartimos la historia de uno de sus sobrevivientes a través de la voz de María Fernanda Ruiz. El pasado 10 de septiembre, una pipa de gas volcó en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa. Fue una tragedia para la capital que le arrebató la vida a 31 personas. Hoy, a un mes de ese suceso, quedaron las marcas de la explosión, pero también de la memoria para rendir un homenaje a aquellos que fallecieron.
Kevin es una de las 44 personas que sobrevivieron y esta es su historia. Desafortunadamente aquel día me tocó pasar por ahí. Ese día tenía miedo. Por primera vez en mi vida sentí terror. Fue el infierno en la tierra. Kevin recuerda, de repente una nube blanca, luego una explosión. Iba a su casa. La tragedia lo alcanzó en el puente de la Concordia de la calzada Ignacio Zaragoza. Lo primero que pasó por mi cabeza es de que pues dije, no, pues se volteó un camión de cemento, no sé, de arena, tierra, entonces pues nunca pensé que iba a ser gas, porque no tenía el aroma de gas, no olía nada. Su cuerpo tiene el registro del fuego, del que trató de huir, pero las llamas lo alcanzaron. No corrí ni 5 metros, sentí el calor, el fuego me alcanzó. Mi vista se tornó naranja, los ojos se me secaron, aguanté la respiración, pero el fuego sentí como entraba por mi nariz. Sentí como entraba por mis oídos y sentí un dolor insoportable y pegué un grito de terror. Aún con el dolor, ese día Kevin tuvo la fuerza para pedir ayuda. Mamá, ayúdame, chocaron, explotó algo, estoy todo quemado. Tenía quemado los codos, sentí un dolor insoportable en la espalda y como pude, tomé mi celular, le mandé los audios que se escuchan a mi mamá pidiéndole ayuda. Sus manos, rostro y espalda sufrieron quemaduras de 2º grado. Estuvo en terapia intensiva. Permaneció internado por 27 días. Trabajador de una fábrica, Kevin no se venció. Su motivación, el pequeño Leo, su hijo, un bebé de 9 meses. Dije, no, yo tengo que ver a mi hijo crecer. Fue más que nada lo que me motivó. No quiero que mi hijo tenga un papá muerto. Tengo que estar presente para él. Él fue atendido en el Hospital Emiliano Zapata, después en el Hospital de Pemex, de donde fue dado de alta. Es gracias a Dios y al hospital, a todo su personal, al doctor Márquez que me recibió, es gracias a ellos que estoy aquí. Kevin perdió su trabajo. Por lo menos en 6 meses deberá usar telas especiales y evitar a toda costa la exposición al sol. Ahora los pequeños detalles como la sonrisa de su hijo y el olor a tierra mojada tienen otro significado, el de la celebración de la vida. Cuando salí del hospital va a sonar muy raro, pero lo primero que hice fue oler las plantas que estaban mojadas. A gloria, la felicidad sabe muchas cosas, ahora sí. Es una segunda oportunidad lo que tengo. Con imágenes de Raúl Mejía y Luis Ángel Corona, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Cambiamos de tema, nos vamos a revisar la agenda legislativa. Vienen actividades intensas en el Congreso de la Unión en ambas cámaras y vamos a empezar la revisión con lo que viene para el Senado de la República. El lunes 13 de octubre, una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, legisladores y legisladoras van a estar muy pendientes en Comisiones Unidas para revisar ya cómo viene el paquete presupuestal. La ley de ingresos es la que corresponde precisamente al Senado de la República previa aprobación en diputados. Martes 14 de octubre, reunión de Comisiones de Justicia y Hacienda para la discusión y aprobación de la ley aduanera en primera lectura en el Pleno. Ya después veremos los trabajos en comisiones y su eventual discusión y aprobación. Miércoles 15 de octubre, discusión de la misma. Ya podría ser aprobada la próxima semana las condiciones en que operarán las aduanas. La recaudación vendrá también parte importante de lo que tenga que ver con aduanas. Comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon. Hay muchos temas, la relación con Estados Unidos, el tema arancelario, los acuerdos que tienen que ver también con el Plan México. Vámonos ahora a la Cámara de Diputados. Iniciamos también la semana, lunes 13 de octubre, reunión de Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda para dictaminar la ley de amparo. Finalmente, después de esta discusión al interior de si se modificaba este transitorio o no, cuáles las condiciones, es anticonstitucional, decía la presidenta, no hay ninguna ley retroactiva. Eso es lo que está en curso y se verá la próxima semana en estas Comisiones Unidas. Martes 14 de octubre se informará
a las y los legisladores de los dictámenes de la miscelánea fiscal y la ley de ingresos. Sabemos que hay el compromiso de no aumentar impuestos en 2026, sin embargo esto se va a discutir 15, 16 y 17 de octubre, jueves y viernes, la próxima semana son claves. El sábado también la discusión de esta misma miscelánea fiscal y la ley de ingresos. Se votarán estos 4 dictámenes y será en el Pleno de San Lázaro. Esta parte de la agenda legislativa, el Congreso muy activo. Seguimos con más. Vamos a cambiar de tema y es que mire, ante el aumento de amenazas de bomba y toma de escuelas en la UNAM, ha sido la propia comunidad estudiantil, el personal y hasta madres y padres de familia quienes han alzado la voz para gritar ¡basta! Como medida, algunos planteles han suspendido actividades de manera indefinida, tal como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Economía, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y también la Preparatoria número 8. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta más. La comunidad universitaria de la UNAM se une contra diversos grupos de personas ajenas a esa casa de estudios, agitadores que buscan vulnerar la seguridad del estudiantado. Tal es el caso de la Facultad de Derecho, donde estudiantes y personal administrativo evitó el intento de toma de ese plantel la tarde-noche del miércoles por parte de un grupo de personas con el rostro cubierto, ante lo cual la facultad pidió a la comunidad mantenerse unidos, solidarios y vigilantes en la defensa de los espacios académicos como entornos seguros, libres y dignos. Caso similar es el de la Preparatoria 8, donde padres y madres de familia, así como estudiantes, se enfrentaron con un grupo de personas que de igual forma traían el rostro cubierto, mientras tomaban el plantel para exigir justicia para un alumno que resultó herido durante un enfrentamiento con la policía capitalina en la marcha pro-palestina. El plantel reanudó actividades poco después del mediodía de este jueves. En tanto, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, durante una asamblea estudiantil, se determinó iniciar un paro general de actividades. El plantel quedó al resguardo de quienes decidieron esta acción, hasta que se refuercen, dijeron, las medidas de seguridad ante diversas notas intimidantes pegadas en los baños en días pasados que amenazaban la integridad de la comunidad estudiantil de la FES. Las autoridades del plantel convocaron a una mesa de diálogo para este viernes a las 2 de la tarde. También la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales resolvió realizar un paro indefinido de actividades académicas y administrativas a partir de este jueves. Por su parte, luego de una reunión entre directivos y el cuerpo docente, el CCH Sur informó que se regresará a las actividades académicas presenciales una vez que se realicen adecuaciones para reforzar las medidas de seguridad. Judith Hernández. Vámonos con otros asuntos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reconoció a México como uno de los países de la región que han incorporado políticas integrales en materia de desarrollo productivo. Específicamente, la CEPAL vio con buenos ojos el anuncio del Plan México, reconoció también el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsarlo. México mismo tiene muchas buenas prácticas y es muy buena noticia en ese sentido que haya un Plan México con un apoyo de nivel muy alto político, el más alto posible, porque la presidenta está apoyando esto y eso es, como vimos, una de las características y una de las características del éxito, ¿no?, en estas políticas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en conjunto con diversas dependencias se trabaja ya en la creación de una base de datos para saber con exactitud la trayectoria del combustible que se importa desde que entra al país, la ruta que recorre hasta llegar a su punto final. Está Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda, Pemex, aduanas, ASEA, Profeco, Seguridad, la Fiscalía también participa a veces, para poder consolidar, y la Agencia de Transformación Digital, para poder tener... De esta manera, dijo, se tendrá una trazabilidad y más transparencia respecto a los combustibles. Al cierre de octubre vamos a tener toda esta trazabilidad.
A partir de ahí vamos a poder determinar, evidentemente, si se vende más combustible del que se importa y se produce, pues viene de algún lado, que es contrabando o no contabilidad. A partir de ahí vamos a poder contestar la pregunta de si todavía hay contrabando de combustible y de qué tamaño es. Sobre este mismo asunto se informó que actualmente se tienen querellas o denuncias penales relacionadas con el delito del huachicol, cuyos casos representan una cifra histórica de 16,000 millones de pesos. Efectivamente son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del gobierno, integrados por la Procuraduría Fiscal y querellados en Fiscalía y en tribunales. Ese es el monto total de los expedientes. Iniciamos la información internacional en Argentina. El presidente Javier Milei agradeció a su homólogo Donald Trump la línea de financiamiento de $20,000 millones que le otorgara para rescatar al país de la crisis política y financiera por la que atraviesa. En redes sociales, Milei reconoció el liderazgo del presidente Donald Trump. Señaló que, según sus palabras, al ser aliados van a construir un hemisferio de libertad económica y de prosperidad. Donald Trump y Javier Milei se reunirán el próximo 14 de octubre en el evento anual del Fondo Monetario Internacional. Y mire, en una inusual declaración, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitió que su defensa aérea detonó misiles cerca de un avión de la empresa Azerbaijan Airlines, esto en diciembre del año pasado, cobrando la vida de 38 personas. Esta es la primera vez que el Kremlin acepta ser responsable de una tragedia como esta. En Francia, el Tribunal de Apelación de Nimes incrementó 10 años la pena de prisión del agresor de Michel Bellicot, luego de 4 días de juicio y al menos 3 horas de deliberación de los magistrados. Tras el veredicto, Bellicot salió de la corte en completo silencio, para ser recibida entre gritos y aplausos de celebración. Ahí el contraste, son personas que así la apoyan. Y es que durante el juicio el tribunal proyectó 14 videos encontrados en el disco duro del exmarido, donde muestran al presunto acusado Hüsamettin Doğan forzando así a Giselle. Desafortunadamente no es la única mujer que ha experimentado cosas así y como hombre quiero mostrarle mi solidaridad porque efectivamente es violencia contra las mujeres y soy un activista que lucha contra la violencia contra las mujeres. Así que vine primero para mostrarle mi solidaridad y apoyo. Quiero que ella vea que hay personas que la apoyan. El caso que ha conmocionado al mundo condenó en diciembre a 50 hombres por violación o agresión sexual. Vamos a Perú y es que José Llerí asumió la presidencia de Perú luego de una rápida vacancia promovida por el Congreso en contra de Dina Boluarte. José Llerí era el presidente del Congreso de Perú. Dina Boluarte fue la vicepresidenta, esto durante la presidencia de Pedro Castillo, el primer presidente de origen indígena y de izquierda, víctima de un golpe de Estado en diciembre de 2022. Bueno, pues Dina Boluarte dejó de apoyarlo y fue respaldada por el Congreso de mayoría derechista. Y así fue como asumió la presidencia hasta anoche, cuando ya fue destituida por el mismo Congreso que la había colocado ahí. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día 19.770 de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. El legislativo la convocó a una audiencia en el Pleno luego de los múltiples casos de corrupción, denuncias de no cumplimiento de sus obligaciones presidenciales y una aprobación de alrededor del 3% del total de la población. Se trata de la quinta ocasión en la que un ejecutivo es destituido antes de cumplir con su periodo allá en Perú, país que no ha logrado superar una de las peores crisis políticas de los últimos 30 años.
Esta decisión se comunicará a la Presidenta de la República para que ejerza personalmente su derecho de defensa o pueda ser asistida por un letrado hasta por 60 minutos. Y mira, el Congreso de Perú tampoco tiene la aprobación de la población peruana, que ha exigido desde diciembre de 2022, la destitución de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. Esto luego de la represión militar que dejó más de 60 personas fallecidas, cientos de heridas y miles de personas procesadas y detenidas. También hay que recordar que México ha mantenido una relación tensa con Perú luego de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no reconociera a Dina Boluarte como mandataria. Perú respondió expulsando al embajador mexicano y hasta el momento no se han regularizado las relaciones entre ambos países. Y vámonos a Estados Unidos. Muere una persona migrante en un centro de detención del Servicio de Migración Aduanas. Se trata de un ciudadano chino. Falleció el pasado 3 de octubre a causa de una convulsión en el centro de Calexico, en California. Ya defensores de derechos humanos denunciaron que en este lugar administrado por la empresa privada CoreCivic no se garantiza un adecuado tratamiento médico a las personas detenidas. Ha sucedido varias veces, las personas son detenidas en solitario y este es el patrón en este centro. Y es que en lo que va de este año, al menos 23 personas migrantes han fallecido bajo la custodia del Servicio de Inmigración en distintas de sus instalaciones. Bueno, ya le informábamos de esto. El Comité Noruego del Nobel anunció la mañana de este viernes que este 2025 el Premio Nobel de la Paz es para María Corina Machado, esta líder opositora de Venezuela que, pues de acuerdo con este comité, es reconocida por su lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Con la transición de la dictadura a la democracia, la líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, María Corina Machado, es uno de los ejemplos más extraordinarios en América Latina en los últimos años. Según este comité noruego, Machado, junto con su partido Vente Venezuela, es perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. Este 2025 hubo alrededor de 338 candidatas y candidatos, de los cuales 244 son personas y 94 son organizaciones. Hablamos de las candidatas y candidatos al Premio Nobel de la Paz. Entre los nombres que se mencionaron para obtener este galardón estaban la activista sueca Greta Thunberg, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y también organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y la Corte Penal Internacional. Y precisamente María Corina Machado ha sido señalada allá en Venezuela por encabezar manifestaciones en las que se ha registrado la presencia de paramilitares y que dejaron 24 personas fallecidas en una confrontación entre la oposición y el oficialismo. Actualmente es objeto de una investigación de la Fiscalía venezolana y es acusada de traición a la patria debido a sus llamados constantes a la intervención extranjera en Venezuela. Pero en todo caso, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí. Durante las elecciones legislativas de 2024, María Corina Machado convocó entonces al abstencionismo y luego de la victoria del chavismo acusó fraude electoral. Elecciones presidenciales adelantadas con un Consejo Nacional Electoral confiable. Y mire, Citigroup rechazó oficialmente la propuesta del conglomerado de Germán Larrea, esto para que Grupo México adquiriera el 100% de las acciones de Banamex. Citigroup destacó a través de un comunicado que la decisión la tomó después de evaluar cuidadosamente la oferta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación. Con esta respuesta, de manera oficial, pues ya se consolida la operación anunciada de manera conjunta por Citigroup y Fernando Chico Pardo para que el accionista mayoritario de Aeropuertos del Sureste adquiera el 25% de Banamex y el 75% restante se venda a través de los mercados bursátiles.
La Secretaría de Hacienda ya está trabajando en un plan para fortalecer todo lo que son pagos digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que lo que se busca es tener una herramienta más segura que ayude a la economía formal. Brasil lo tiene India y ha sido muy favorable para sus economías. Entonces, lo está trabajando Secretaría de Hacienda y lo vamos a presentar muy pronto, de avanzar en los pagos digitales, que se utilice menos el efectivo. Eso no solo ayuda en seguridad, sino que da mucha facilidad a las personas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en conjunto con distintas dependencias se trabaja en la creación de una base de datos para saber con exactitud la trayectoria del combustible que se importa desde que entra incluso a territorio nacional, cuál la ruta que recorre hasta llegar a su destino final. Está Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda, Pemex, aduanas, ASEA, Profeco, Seguridad, la Fiscalía también participa a veces, para poder consolidar, y la Agencia de Transformación Digital. Bueno, ahora nos enlazamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias, pues para conocer lo que ustedes nos compartieron a través de nuestras redes sociales a nuestra pregunta de la semana. Así es, si tú fueras quien decide a quién otorgar el Premio Nobel de la Paz, ¿a quién se lo darías y por qué? Aquí sus respuestas en YouTube. Luis Hernández, muchas gracias. Él dice lo siguiente: Premio Nobel de la Paz a Greta Thunberg. Gugu Sánchez coincide a Greta Thunberg. Nos escribe también Yexim X, la Sumut Flotilla, sí que merecía ese premio, dice. Rebeca Topeca se lo daría a cualquier persona que haya ayudado a Gaza. Gracias, Rebeca. Eduardo Antonio Rocha nos comparte lo siguiente sobre a quién le otorgaría el Premio Nobel de la Paz: a los que intentaron abrir el cerco humanitario en aguas internacionales tratando de ayudar. Se refiere precisamente pues a la flotilla global Sumut. Lulu Divina, a las madres buscadoras, considera que se le daría el Premio Nobel de la Paz. Pues ahí están sus respuestas. Muchas gracias a todos los que participaron a través de todas nuestras redes sociales. Siempre es importante conocer su opinión. Y claro que también saludos a toda la República Mexicana, de donde nos ven y nos siguen. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos todos los días. Y pues Guadalupe, cerramos la semana. Nos vamos. Cerramos la semana. Atentos a estos fenómenos meteorológicos, sobre todo en Michoacán, en Zihuatanejo, allá en Guerrero, pendientes. Las lluvias van a continuar. Medios oficiales para informarse, como el 11. Excelente fin de semana para todas y para todos. Y sí, nos vemos el lunes, Elvira Angélica. Nos vemos el lunes muy temprano, 6:06 de la mañana. Gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente inicio de semana. Buenos días. Buenos días.